Diputado Mario Negri, justamente para hablar de este y otros temas más. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Eduardo, ¿cómo está? Bien, Un bien. gusto Bueno, estar con usted. igualmente. Me gustaría su opinión acerca de estos poderes especiales que en algún momento va a llegar a Cámara de Diputados. Yo creo que es una bofetada al último fallo de la Corte, son incorregibles, y al federalismo. Es una ley que está cargada de inconstitucionalidades, como lo han dicho muchos de los especialistas que han pasado hoy por el Congreso, y además se ríe en la cara de los gobernadores, que según la Constitución son los que deben velar como delegados naturales, según la Constitución Nacional, de la vigencia de la misma. El fallo de la Corte fue tan ejemplar que en sus distintos votos lo que hizo fue marcar definitivamente el valor de la autonomía, marcar definitivamente que la emergencia no puede ser permanente y no está por encima de la Constitución. Marcó definitivamente que las provincias son anteriores a la nación y que si las provincias no pueden mandar a la nación tampoco puede imponerle a las provincias. Y sí reconoció que hay situaciones concurrentes y derechos, pero que la concurrencia de un derecho como la educación no implica de que uno pueda imponerse sobre el otro. Eso se llama, como bien dice la Corte, federalismo de consenso, no de confrontación ni de atropello. Esta es una ley, Eduardo, que además en el artículo 21, cuando también se explayan algunos votos de la Corte sobre el valor de la educación, es una ley que tiene la idea en el artículo 21 de cerrar las escuelas. Cerrar las escuelas. Es como una pelea, en vez de gobernar, una pelea callejera. Yo no los entiendo. ¿A dónde quieren ir? Ahora, comenzó por Mario, una disputa, ¿no? Sí, obviamente, para mí este proyecto de ley, porque usted recuerde cuándo lo dijo el presidente en un discurso, después del fallo de la Corte, esta ley es como contestarle a la Corte y teniendo un nombre y apellido. Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Todos los principios que ratifica y profundiza la Corte en este fallo ejemplar son puestos en discusión inconstitucionalmente en esta ley. Fíjese usted, el Congreso, por el artículo 29, no puede delegar facultades, que no tiene atribuciones para hacerlas. Totalmente. ¿Por qué? Porque las provincias son anteriores a la nación y se han reservado facultades que dentro de las cuales está la Constitución prohíbe la suma del poder público. Pero además, ¿sabe qué sucede, Eduardo? Acá hace mucho que no se habla de esto. La emergencia no puede ser permanente. Hay un voto de la Corte Suprema que es tan claro cuando dice que la emergencia no puede ser una franquicia que esté por encima de las leyes vigentes. Es más, le diría, hay otro voto, no me quiero equivocar, del doctor Maqueda y otro miembro de la Corte, que dice que, no obstante, si aún el Congreso dictara una ley forzada con algo que es inconstitucional, va a ser inconstitucional aunque sea una ley y no un decreto. Pero ¿hasta dónde han llegado? Fíjese usted que mañana en el Senado, la sesión, van a votar para darle afirmación, sentido al DNU que aprobaron el otro día, que es el que la Corte cuestionó. Exacto. Usted sabe que desde que la democracia, la Corte nunca le quitó validez a un DNU, es la primera vez que lo hace. No digo que lo declaró inconstitucional así con esa palabra porque se había vencido y era abstracto, pero el contenido es tan claro y tan profundo, pero es como un desafío. Pero ¿sabe qué sucede? Que para el kirchnerismo la emergencia es una forma de gobernar. No lo pueden hacer. Usted recuerde que 16 años gobernaron en emergencia en este país. Emergencia económica, y la mitad de ese tiempo el país crecía. Pero no querían por la economía. Querían la emergencia para llevarse las facultades del Congreso. Esa era la verdad absoluta. Entonces, no hay emergencia permanente. Yo lo que creo es que estamos frente a un deseo
insoslayable de acumulación de poder, de buscarlo de cualquier manera. Un federalismo de concertación significa dialogar con los gobernadores. Pero si usted pone en el artículo 21, fíjese, lo primero que pone es que quedan suspendidos el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades. Y después dice, por supuesto, que conversando, como si fuera una charla, con los gobernadores, eso se podrá morigerar o con el jefe de la ciudad o cambiar. No, en la Constitución no es una charla de café. Claro. Se acepta la Constitución, se acepta la ley, se sujeta a la división de poderes, o no. Acá no le hacen caso a la Corte y no le hacen caso a la Constitución. Estamos en peligro. Estamos en peligro porque es como desquitarse. Es una idea peligrosa. No me ¿saben? gustó el fallo, entonces quiero una ley, quiero imponer por ley. Sí, pero la idea, ¿sabe cuál es? Bueno, Sí. el presidente lo dijo la vez pasada, ¿no? No importa los fallos, yo voy a hacer lo que tenga que hacer porque yo cuido la salud de los argentinos. No, se vuelve ese viejo principio que ellos han sostenido siempre, que cuando vos te votan y vos ganás, ningún poder te puede limitar sobre tu decisión. Claro. Eso es un obstáculo. Es la voluntad popular. Me eligió la voluntad popular para hacer lo que quiera. La soberanía popular me da legitimidad para hacer lo que quiera. No es así. No va a ser así. Y además le digo por qué. Porque podrían haberlo evitado. Podrían haber modificado. Fíjese que no tiene ni plazo preciso de cuánto es. ¿Sabe cuántos DNU y decretos delegados han dictado en este año? Por supuesto, la pandemia obligó mucho, pero son 134. El principio general no es gobernar por DNU o por facultades delegadas. El principio general es con el Congreso. Claro. Y si hay alguna excepción, la Constitución en su artículo 76 lo obliga a cumplir parámetros de temporalidad. No puede ser eterna, tiene que tener una base que indique por qué y el tiempo. Y fíjese que si aprueban esta ley, además de la judicialización que van a abrir seguramente por inconstitucionalidad, porque es como pegarle los dientes a la Corte, ahí fresco, nada más, ¿no? Lo que va a suceder en forma inmediata, además de la judicialización, es que el 31 de diciembre, que como dicen ellos es el plazo, pero que no está puesto en la ley, sino que han metido acá lo que el DNU no les permitió llevar adelante, lo meten ahora en la ley. Hacen gatopardismo y eso deteriora. Yo me imagino el presidente ahora en Europa. Usted lo escuchó con el presidente de España, no es que se pusieron de acuerdo, que también tiene una situación difícil, también tiene planteos judiciales, pero ¿qué le dijo el presidente de España? No a él, le estaba diciendo a los españoles. Mario, ninguna ley está por encima de la Constitución. Se lo dijo en la cara el otro día. Me espera un segundo, por favor, porque tenemos un dato de último momento. Tenemos esto urgente, dale. Otra vez, mil disculpas. Usted sabe que, mil disculpas. Perdóneme, no. Sí. Permítame decir algo, porque yo escuché a usted hoy en una información y creo que la colega suya la dio. Hoy estaba Bisotti en el Senado. Sí. Y cuando ella también estuvo haciendo declaraciones que viene una lluvia de vacunas. Sí. Ojalá venga, no una lluvia, que venga un temporal de vacunas. Pero vamos con prudencia, porque lo que necesitamos es una lluvia de vacunados en la Argentina. Claro. Entonces, como nunca, a diferencia del año pasado, hay miedo. Entonces, no creen falsas expectativas, que no sobra nada acá, y nosotros estamos para ayudar. Entonces, si le metieron esta ley al medio, ¿por qué este nivel de tensión? ¿Por qué decir, vos sos la Corte, va a ver cómo yo voy y doy la vuelta a la manzana y te la saco por otro lado? ¿Por qué no hablas con los gobernadores? Mirá, los gobernadores, cuando no había ley, no puede haber ley de coparticipación desde hace muchos años, lo que hay pactos fiscales, se ponen de acuerdo, aún, pero también voy a advertir algo, aún si esta ley no se modifica y algún gobernador dice que solamente quiere adherir a la ley, también va a ser inconstitucional. ¿Saben por qué? Porque el Congreso no tiene facultad para darle
facultades al Poder Ejecutivo que solamente se las pueden dar las provincias. Totalmente. Y no por un Mario, mecanismo de adhesión. Mario, Silvia Mercado lo saluda. Yo vi, Hola, Silvia. vi la mañana, digamos, no vi toda la reunión del plenario de comisiones, y vi cuando su colega Luis Naidenov en la Cámara de Senadores le decía a la presidenta del Frente de Todos, Sagnun, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, le decía: pero lleguemos a esto por consenso, reveamos el texto, miremos bien lo que estamos haciendo. No hubo forma, algo tan delicado, tan importante, que no podía creer realmente lo que estaba pasando, Mario. Ojalá cambie, pero no nos equivocamos cuando nos adelantamos. Nosotros no nos adelantamos a dar una opinión para oponernos por oponernos, pero preveíamos que si se mueven de determinada manera no van a cambiar ahora. Si no fue eso capaz de cambiar el presidente cuando vino la segunda ola. Acaba de decir que tiene necesidad de decir que a los que se le venzan dentro de 3 meses, que se queden tranquilos, que si esperan un tiempito más, no le produce ningún efecto malo. Ahora, si usted le dice eso, es porque no van a llegar, y la ministra dice que va a haber una lluvia, y a la gente, ¿qué le agrega a usted? Incertidumbre, miedo, temor, eso es lo que le agrega. Bueno, el plan de no vacunas, acá hay un plan no vacunar, ese es el... Pero además, yo creo que hay ineficacia, Eduardo. Sí, claro, sí. Hay inoperancia, hay 2 millones. A ver, claro. Ustedes que siguen los números, hay 2 millones y pico de vacunas 12. Que no están colocadas. Ah, sí, es cierto, claro. Hay 12 total. ¿Dónde están esas vacunas? Claro, ¿dónde están? ¿A dónde están? Nosotros preguntamos lo mismo ayer, exactamente lo mismo. ¿Cómo han sido distribuidas? ¿A dónde fueron enviadas? ¿Cómo es el plan de vacunación? ¿De qué manera? Yo lo he escuchado hoy, por eso me indigné. Yo no soy de peleas personales, pero usted lo escuchó a Zanini. Sí, claro. Yo creo que hay que tener un grado de pudor. Y además, ahora inventó un nuevo término. No era saltarse la cola, no era los esenciales, no era lo de la primera línea, sino creo que son los que ocupan cargo determinante, no sé qué cargo nuevo le puso. Sí. Entonces, yo creo que hay, no sé, no quiero pensar que sea a propósito, hay como cierto desprecio por lo que le preocupe a la gente. Mira, nosotros vamos adelante de cualquier manera y vamos por todo. Sí. Ahora, el vamos por todo a nosotros nos tiene que poner sereno y con mucha claridad. La claridad significa tener firmeza y saber a dónde van. Okay. No es un problema solo de gritar, sino actuar. Por último, le quiero preguntar, me gustaría su opinión acerca del comunicado de la Cancillería y la posición del gobierno argentino con respecto a lo que está ocurriendo entre Hamas, el grupo terrorista, e Israel. Mire, el terrorismo no merece ninguna otra cosa que no sea repudio. Pero además de eso, la Argentina hizo lo que no sabe hacer este gobierno. Esos son conflictos de largo tiempo. Y hay que estar a derecho. Y eso se hace en Naciones Unidas, donde actúan con la responsabilidad. Fíjese que ni el presidente Biden todavía se ha pronunciado, pero hay que repudiar la violencia, no cabe ninguna duda, y hay que pedir por la paz. Son conflictos que han costado muchísimas vidas. Y por supuesto que uno está en contra del terrorismo. Descuéntelo. Ojo que Biden se pronunció, hace un rato, bueno, se pronunció. Bueno, perdón. Le contamos. ¿Qué fue lo que dijo, Diego? Sí, Joe Biden ya directamente habló del derecho a defensa de Israel y abandonó la posición anodina que había sugerido Blinken, el secretario de Estado Blinken el día de ayer. Fue en el transcurso de este noticiero, diputado. No, pero le agradezco mucho que me actualice porque yo sigo al instante. Pero además, ¿sabe por qué? Ya en la época del kirchnerismo, la Argentina quiso meterse en las grandes ligas donde no tiene cuerpo. Acuérdese cuando querían discutir los 5 con Irán, Estados Unidos, lo que era el desarme, lo que era... y que nosotros queríamos participar, querían negociar ahí adentro. Hay que tener cuidado porque los antecedentes de la Argentina hablan de dolores y de vida. El país tiene una dimensión. Y cuando uno se pronuncia en conflictos de esta envergadura, además de repudiar el terrorismo, sería bueno que lo haga con la región, que hable con los presidentes vecinos,
que no nos consideremos que somos lo único y lo más importante. Repudiemos el terrorismo, pero este gobierno no tiene antecedentes de tener mucha claridad en la política exterior, no tiene ninguna. Siempre se está descolgando del mapa, siempre va en el sentido contrario. Siempre, si es posible, buscamos subir al auto donde no tiene destino ni tiene final. Entonces, yo creo que cuando se habla de política exterior y está de por medio la vida de un país, el gobierno tiene que actuar con mucha prudencia. Y el canciller hace años que no habla. Y las 2 o 3 veces que habló, o se rectificó o metió la pata. Le agradezco infinitamente, Mario, ¿eh? Fue muy, pero muy amable. Un gusto y espero que el gobierno recapacite, porque acá hay gente, se han muerto, Eduardo, ustedes siguen los números, se han muerto, estamos en 65.000, 25.000 desde que se comenzó a vacunar. Se han ido muriendo. Sí, claro. Y los familiares escuchan cómo había vacunatorios VIP o cómo un funcionario dice, yo lo hice, fui y me vacuné. Eso no es falta de vacuna, eso es inmoralidad política. Sí, sí, lo dice por Zanini, ¿no? Obviamente. Esto de que... Efectivamente. Y no me arrepiento y además me tendría que haber sacado la foto, dice. Cara dura. Efectivamente. Gracias, Mario, ¿eh? Un abrazo muy grande. Un gusto, ¿eh? Gracias, Muy amable. hasta luego.